Muchas gracias, amado Salvador, por este nuevo día que nos das, por la vida que nos conservas y la salud que disfrutamos. Gracias, Dios, por la salvación que tenemos nosotros, tus hijos, por la revelación que nos has dado y el sentir que has puesto en nuestro corazón de empezar nuestros días meditando en tu palabra, Señor. Siempre rogamos que nos des entendimiento, sabiduría para comprender lo que leemos. Ayúdanos, Padre bendito, a descubrir aquí los principios que debemos conservar, guardar en nuestro corazón, observar en nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 12 del libro de Josué. En la versión Dios habla hoy. Estos son los reyes que los israelitas derrotaron al este del río Jordán y los territorios que conquistaron desde el río Arnón hasta el monte Hermón, con toda la región oriental del valle del Jordán. Sihón, rey de los amorreos que vivía en Hesbón, su reino se extendía desde Aroer a la orilla del río Arnón y desde la parte central del valle hasta el río Jaboc, donde empezaba el territorio de los amonitas, es decir, como la mitad de Galaad. Y dominaba también la parte oriental del valle del Jordán, desde el lago Kinneret, Kinneret, hasta el mar Muerto, en dirección de Bet Jesimot y hacia el sur hasta el pie del monte Pisgah. Og, rey de Basán, uno de los últimos refaítas que vivía en Astarot y Edrei. Su dominio se extendía desde el monte Hermón y desde Salcá y desde toda la región de Basán hasta la frontera de Gesur y Macá y hasta la otra mitad de Galaad, que era de Sihón, el rey Hesbón. Moisés y los israelitas derrotaron a estos reyes y Moisés les dio estos territorios a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés. Estos son los reyes que Josué y los israelitas derrotaron en la región occidental del río Jordán, comprendida entre Baal-Gad en el valle del Líbano y el monte Alac que se levanta hacia Seir. Josué repartió las tierras de estos reyes entre las tribus israelitas, dándoles en propiedad permanente la región montañosa, la llanura, el valle del Jordán, las laderas, las tierras del desierto y el Negev. En estas tierras habían sido de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Los reyes derrotados fueron los siguientes: el de Ai, ciudad cercana de Betel, el de Jerusalén, el de Hebrón, el de Jarmut, el de Laquis, el de Eglón, el de Geser, el de Debir, el de Geder, el de Ormá, el de Arad, el de Libná, el de Adulán, el de Maquedá, el de Betel, el de Tapúa, el de Efer, el de Afeg, el de Sarón, el de Madón, el de Azor, el de Simrón Merón, el de Aksaf, el de Taná, el de Megiddo, el de Kedes, el de Jotneam, del Carmelo, el de Dor, el de la provincia de Dor, el de Goín, de Gilgal, el de Tirsá. Fueron 31 reyes en total. Cuando Josué era ya muy anciano, el Señor le dijo: tú estás ya entrado en años y todavía queda mucha tierra por conquistar. Queda todo el territorio de los filisteos y de los gedureos, que va desde el río Sior al este de Egipto hasta la frontera de Ecrón al norte, y que es considerado territorio cananeo. En él hay 5 jefes filisteos que son los jefes de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Queda también la región de los Abeos en el sur y toda la tierra de los cananeos, desde las ciudades de los sidonios hasta Afec, en la frontera con los amorreos.
Queda además la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia el este, desde Baal-Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Voy a echar de delante de los israelitas a los sidonios y todos los que viven en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot Maim. Tú ocúpate de repartir y dar posesión de la tierra a los israelitas, tal como yo te lo he ordenado. Reparte esta tierra entre las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Las tribus de Rubén y de Gad y la mitad de la tribu de Manasés recibieron su parte cuando Moisés les dio las tierras en la región oriental del Jordán. Les tocó la región que va desde Aroer a orillas del río Arnón y la ciudad que está en medio del valle y toda la meseta de Medeba hasta Dibón, incluyendo todas las ciudades de Sión, el rey amorreo de Dibón, hasta la frontera de los amonitas. Les tocó también Galaad y el territorio de los gesureros y de los maacateos, más el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salcá, incluyendo los dominios de Og, rey de Basán, que gobernaba en Astarot y Edrei, y que era el último de los refaitas a los que Moisés había derrotado y echado del lugar. Los de Gesur y Maaca no fueron echados de allí, sino que siguieron viviendo entre los israelitas como hasta hoy. A la tribu de Leví no le dio posesiones Moisés, pues para ellos serían las ofrendas que se queman en honor del Señor y Dios de Israel, según él mismo había dicho. Moisés repartió tierras a la tribu de Rubén, según el número de sus clanes, de modo que su territorio se extendió desde Aroer, a orillas del río Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y por toda la meseta de Medeba, hasta Esbón y todas las ciudades que están en la meseta. Dibón, Bamot Baal, Bet Baal Meón, Haaz, Kademot, Mefaat, Kiriataim, Tibma, Seret, Sar, que está en la colina del valle, Bet-peor, Bet-jesimot y las laderas del monte Pisgah, es decir, las ciudades de la meseta y todo el reino de Sión, rey amorreo de Hesbón. Moisés había derrotado a Sión y a los príncipes de Madián que le servían, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba. Además, los israelitas mataron al adivino Balaam, hijo de Beor, y a muchos más. El territorio de la tribu de Rubén, repartido según el número de sus clanes, incluía todas estas ciudades y aldeas y llegaba hasta el río Jordán. También a los de la tribu de Gad les repartió tierras Moisés, según el número de sus clanes. Les tocó Hazer y todas las ciudades de Galaad, la mitad del territorio de los amonitas hasta la ciudad de Aroer, que está enfrente a Rabá, y la región que está entre Esbón, Ramat Mispe y Betonim, y entre Maanaim y la frontera de Debir. En el valle les tocó Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, que era lo único que quedaba del reino de Sión, rey de Hesbón. Así que su territorio se extendía del lado este del río Jordán hasta el extremo sur del lago Kinneret.
Estas fueron las ciudades que, con sus aldeas, les tocaron a los de la tribu de Gad, según el número de sus clanes. También a los de la tribu de Manasés, a la media tribu de Manasés, les dio tierras Moisés, repartidas según el número de sus clanes. Les tocó todo lo que antes había sido de Og, rey de Basán, es decir, todo Basán desde Manaim, con las 60 poblaciones que pertenecen a Jair, la mitad de Galaad y las ciudades de Astarot y Edrei. Todo esto fue para la mitad de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, según el número de sus clanes. Estas son las tierras que Moisés les dio en propiedad en los llanos de Moab, al este del río Jordán, frente a Jericó. Pero a los de la tribu de Leví no les dio tierras en propiedad, sino que les dijo: el Señor y Dios de Israel es su herencia. Estos son los territorios de Canaán que los israelitas recibieron como posesión tal como se los dieron al sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de clanes de la tribu de las israelitas. Los territorios se repartieron por sorteo entre las 9 tribus y media, como el Señor les había mandado a Moisés que lo hiciera. Ya antes Moisés les había dado tierra al otro lado del Jordán a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés, pero a los levitas no les dio tierra. Los descendientes de José formaban las 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín, pero a los levitas no les tocó ninguna porción de tierra, sino solamente ciudades habitables con campos para criar ganado y rebaños. Los israelitas hicieron el reparto de la tierra tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los descendientes de Judá fueron Gilgal para hablar con Josué y Caleb, a Kenesita, hijo de Jefuné, le dijo a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea, en cuanto a ti y a mí. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar la región. Cuando volví, le hablé con toda la sinceridad. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a mi Dios y Señor. Entonces Moisés me juró: la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios a mi Dios y Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor les dijo esto a Moisés, que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto, y conforme a su promesa me ha conservado con vida. Ahora ya tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra, y puedo moverme y pelear igual que entonces. Por eso te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes del gigante Anak viven allí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlo de allí como Él lo ha dicho. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón
para que fuera de él y de sus descendientes. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor Dios de Israel. El nombre antiguo de Hebrón era Kiriat Arba, pues Arba fue un famoso descendiente del gigante Anak. Después de esto hubo paz en la región. Hermana Luz, ¿va a leer? No, pastor, necesito que vengan a ayudarme a levantarme, Oh, que me da miedo, de pronto me caigo. No sé ok. si Entonces amaneció van bien. nada más a leer. Hoy digo. Sí, pastor. Ok, hermano. Bueno, estaremos orando. Que Dios le ayude. Amén. El territorio que les tocó en suerte a los clanes de la tribu de Judá llegaba hasta la frontera de Edom y por el sur hasta el desierto de Sim. Por ese lado la frontera partía de la punta que está en el extremo sur del Mar Muerto, corría después hacia el sur por la cuesta de Acrabín, pasando por el desierto de Sin y al sur de Cades Barnea, luego seguía hasta Esrón, subía hasta Adar y daba la vuelta hacia Carcá, de donde continuaba hasta Asmón para salir al arroyo de Egipto y terminar en el mar Mediterráneo. Esta era la frontera por el sur. Por el este, la frontera era el Mar Muerto hasta la desembocadura del Jordán. De allí partía la frontera norte que subía por Bet Oglá y pasaba por el norte de Bet Arabá. Y de allí a la peña de Boán Ben Ruen. Después subía del valle de Acor a Debir y volvía hacia Gilgal. De esta está frente a la cuesta de Adumín, al sur del arroyo. Y después la frontera pasaba por el manantial de En-Semed y enseguida hasta el de En-Rogel. Entonces pasaba por el valle de Ben-Hinnom, al sur de la cuesta de Jebús, es decir, Jerusalén. Luego subía por la cumbre del monte que está al oeste del valle de Hinnom y al norte del valle de Refaim para dar la vuelta desde la cumbre del monte hasta el manantial de Neftoa. Y luego hasta las ciudades del monte Efrón, pasando por Balá, que también se llama Kiriat Jearim. De Balá la frontera se volvía hacia el oeste hasta el monte de Seir y pasaba por Quesalón al costado norte del monte Jearim, para después bajar hasta Bet-Semes y pasar por Timná y por las cuestas al norte de Ecrón, girar hacia Sicrón, pasar por el monte de Balá y salir a Jabneel para terminar en el mar Mediterráneo. Por último, la frontera occidental era el mar Mediterráneo. Estas eran las fronteras de las posesiones que les tocaban a las tribus de Judá y que se repartieron entre los clanes de la tribu. Josué dijo a Caleb, hijo de Jefuné. Josué dio a Caleb, hijo de Jefuné, una parte de los territorios de la tribu de Judá conforme al ordenado por el Señor. Le dio Hebrón, la ciudad principal de los descendientes del gigante Anac. Caleb echó de allí a 3 descendientes de Anac, llamados Esai, Aimán y Talmai. Después marchó contra los que vivían en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo: al que ataque y conquiste esa ciudad, yo le daré por esposa a mi hija Axa. El que conquistó la ciudad fue su sobrino Otoniel, el hijo de Kenaz, y Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando iban a salir hacia su casa, Otoniel convenció a Axa de que le pidiera a su padre tierras de cultivo. Entonces ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué se te ofrece? Quiero pedirte un favor, contestó ella, ya que me diste tierras en el desierto del Negev, dame también manantiales. Y él le dio los manantiales de arriba y los de abajo.
Estas fueron las posesiones de la tribu de Judá que se repartieron según el número de clanes. Las ciudades que les tocaron en la región sur hacia la frontera de Edom fueron Capsel, Eder, Hagur, Kinnat, Dimoná, Adadá, Kedes, Azor, Idnan, Sif, Telem, Bealot, Azor, Adatá, Keriot Esron, que también se llama Azor, Amán, Semá, Moladá, Azar, Gadá, Esmón, Bet Pelet, Azar Sual, Berseba con sus aldeas, Balal, Lin, Esen, El Tolat, Kesir, Ormaz, Ciclac, Matmaná, Sansaná, Lebaot, Silim, en Rimón, en total 29 ciudades con sus aldeas. En la llanura les tocaron las siguientes ciudades: Estaol, Sora, Asna, Sanoa, Enganín, Tapúa, Enán, Jarmud, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Aditaim, o Editaim, Gederá, Gederotaim, o sea, 14 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Sená, Adasá, Migdalgat, Dileen, Mispa, Hotel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Namá, Maqueda, o sea, 16 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Libná, Eter, Asán, Iftab, Asna, Nesib, Keilah, Aksib y Maresa, o sea, 9 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Acrón con sus pueblos y aldeas. Y de Acrón, al mar todo el territorio cercano a Asdod junto con sus aldeas. La ciudad de Asdod con sus pueblos y aldeas y la ciudad de Gaza con sus pueblos y aldeas hasta el arroyo de Egipto y los límites del mar Mediterráneo. En la región montañosa les tocaron a los de Judá las siguientes ciudades: Samir, Hatir, Socó, Dana, Kiriat, Saná, llamada también Debir, Anab, Moa, Anim, Gosén, Olón, Giló, o sea, 11 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Arab, Dumá, Sam, Hanún, Bet Tapúa, Afeca, Umtá, Kiriat Arba, llamada también Hebrón, y Sior, o sea, 9 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Mahón, Carmel, Sif, Jutá, Jezreel, Jogdeán, Sanoá, Caín, Gibeá, Timná, o sea, 10 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Aúl, Betsur, Gedor, Marat, Bet Anón, El Tecón, o sea, 6 ciudades con sus aldeas. Las ciudades de Kiriat Baal, llamada también Kiriat Jearim, y Rabá, con sus aldeas. En el desierto les tocaron las ciudades de Bet Arabá, Midín, Recacá, Nipsam, ciudad de la sal, y Engadi, o sea, 6 ciudades con sus aldeas. Los descendientes de Judá no pudieron echarlo de Jerusalén a los jebuseos que vivían allí, de modo que hasta la fecha los jebuseos viven en Jerusalén junto con los descendientes de Judá. Territorio que les tocó en suerte a los descendientes de José empezaba por el este en el río Jordán a la altura de los manantiales de Jericó y de allí se extendía por el desierto a lo largo de las montañas que van de Jericó a Betel. De Betel, es decir, Luz, pasaba por el territorio de los arquitas hasta Atarot. Luego se extendía hacia el oeste por el territorio de los japletitas hasta la frontera con Bet-Orón de abajo y hasta Geser. De allí salía al mar Mediterráneo. Las posesiones que recibieron las tribus de Manasés y Efraín, descendientes de José, fueron las siguientes. Los límites del territorio de los clanes de la tribu de Efraín se extendía al este de Atarot Adar hasta Bet-Oborón de arriba. De allí se extendía hasta el mar Mediterráneo. El extremo norte de sus territorios era Micmetat, y de allí la frontera se extendía hacia el este, hasta Tanat Silo.
para luego pasar por Janoa y bajar hasta Atarot y Nahara, hasta tocar Jericó y salir al río Jordán. Desde Tapúa, la frontera se extiende hacia el oeste hasta el arroyo de Caná y el mar Mediterráneo. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Efraín y que se repartió entre sus clanes. Hubo además algunas ciudades y aldeas dentro del territorio de la tribu de Manasés que les tocaron a los de Efraín. Pero los de la tribu de Efraín no echaron de Geser a los cananeos que allí vivían, sino que los dejaron vivir entre ellos, aunque los obligaron a pagarles tributo. Y hasta la fecha, los cananeos viven allí. Este es el territorio que le tocó a la tribu de Manasés, el hijo mayor de José, a Maquir, hombre de guerra que era el hijo mayor de Manasés y padre de Galaad. Le tocó el territorio de Galaad y de Basán, al este del Jordán. También se sortearon las tierras que les tocaría según el número de sus clanes a los demás hijos de Manasés, a Abiezer, Eleg, Ariel, Siquén, Efer y Semidá, que eran hijos de Manasés y nietos de José. Pero Zelofhad, que era el hijo de Efer y nieto de Galaad, el hijo de Maquir y nieto de Manasés, no había tenido ningún hijo, sino solo 5 hijas, que eran Mahla, Noah, Ogla, Milca y Tirsa. Estas fueron a ver al sacerdote Eleazar y a Josué y a los jefes del pueblo y le dijeron: el Señor les mandó a Moisés que nos dieran tierras, lo mismo que a nuestros parientes. Entonces Josué les dio como tierra a los como tierras como a los parientes de sus padres, tal como el Señor les había ordenado. De esta manera, la tribu de Manasés recibió 10 partes, además de los territorios de Galaad y Basán, que están al este del Jordán, porque a las hijas de Manasés se le dieron tierras como a los varones. La región de Galaad fue para los otros descendientes de Manasés. El territorio de la tribu de Manasés se extendía de Aser a Mismectac, que está frente a Siquén, y continuaba hacia hacia el sur hasta la fuente de Tapúa. Aunque la región de Tapúa era de la tribu de Manasés, la ciudad misma de Tapúa, que estaba junto a la frontera de Manasés, pertenecía a la tribu de Efraín. Después de la frontera bajaba hacia el sur hasta el arroyo de Caná, de modo que esta ciudad de Efraín estaba entre las ciudades de Manasés, aun cuando las fronteras norte del arroyo pertenecían a Manasés, junto con la salida al mar. Efraín quedaba al sur del arroyo y Manasés al norte, teniendo como límite el mar Mediterráneo, como los territorios de la tribu de Aser al norte y de Isaacar al este. También le tocaron a Manasés las siguientes ciudades en los territorios de Isaacar y de Aser, cada uno con sus aldeas cercanas: Bet-Seán, Ibleán, Dor, Endor, Tanán y Megiddo y las 3 colinas. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron tomar posesión de estas ciudades porque los cananeos opusieron resistencia y se quedaron allí. Después, cuando los israelitas se hicieron más fuertes, obligaron a los cananeos a pagarles tributo, pero no les echaron de allí. Los descendientes de José le dijeron a Josué: ¿por qué nos has dado en suerte una sola porción de terreno, si nosotros somos muchos y el Señor nos ha bendecido?
Josué le contestó: ya que ustedes son tantos que no caben en los montes de Efraín, vayan al bosque y desmonten tierras en la región de los fereceos y de los refaitas. Ellos dijeron: es verdad que estos montes no nos alcanzan, pero los cananeos que viven en el llano tienen carros de hierro, lo mismo que los que viven en Beth-sean y en sus aldeas, que los que viven en el valle de Jezreel. Entonces Josué le respondió así: los descendientes de José, es decir, a las tribus de Efraín y Manasés, ustedes son muchos y tienen mucho poder, de modo que no les tocará solamente una parte del territorio, sino que este monte cubierto de bosque también será suyo, y ustedes aprovecharán un bosque en bosque. En cuanto a los cananeos, ustedes los echarán de allí, aunque ellos sean fuertes y tengan carros de hierro. Toda la comunidad israelita se reunió en Silo para establecer allí la tienda del encuentro con Dios. Ya para entonces la tierra había sido conquistada, aunque todavía quedaban 7 tribus de Israel a las que no se les había dado su parte. Entonces Josué le dijo a los israelitas: ¿qué esperan para tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? Escojan 3 hombres de cada tribu para que yo los mande a recorrer toda la región y que me traigan un informe de modo que pueda repartirse. Estos hombres deberán dividir la región en 7 partes, dejando a Judá sus territorios al sur y a los descendientes de José sus territorios al norte. Después que hayan dividido la región por 7 partes, me traerán la descripción y yo echaré las suertes en presencia del Señor nuestro Dios. A los levitas no les tocará ninguna parte, pues lo que les toca a ellos es el sacerdocio del Señor. En cuanto a las tribus de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés, ya tienen sus posesiones en la región este del río Jordán, la cual les dio Moisés, el siervo del Señor. Los que iban a preparar la descripción de la tierra de la región se dispusieron a salir, y Josué les ordenó: vayan por toda la región y divídanla y vuelvan en cuanto terminen, para que yo la sortee aquí en Silo delante del Señor. Aquellos hombres fueron y recorrieron toda la región y dividieron las ciudades en 7 grupos y lo pusieron por escrito. Después volvieron al campamento de Silo, donde estaba Josué. Entonces Josué repartió el territorio entre los israelitas allí en Silo, sorteándolo delante del Señor. Una vez hecho el sorteo, los clanes de la tribu de Benjamín les tocó la tierra entre los territorios de Judá y los de José. La frontera de este territorio empezaba por el norte con el río Jordán y se extendía hacia el norte de Jericó, continuaba por la región montañosa hacia el oeste y venía a salir al desierto de Bedabén. De allí seguía hacia Luz, que es Betel, por el lado sur, bajaba hasta Atarot Adar, en el monte que está al sur de Bet Orón, de abajo. Luego la frontera se volvía hacia el mar Mediterráneo por el costado sur del monte que está frente a Bet Orón hasta Kiriat Baal, llamada también Kiriat Jearim, que pertenece a la tribu de Judá. Esa es la frontera oeste. La frontera sur salía del extremo de Kiriat Jearim en dirección hasta el manantial Neftoah, y bajaba hasta el extremo del monte que está en el valle de Ben-Hinnom, al norte del valle de Refaim. Después bajaba al valle de Hinnom, pasaba al sur de la cuesta de Jebús y seguía hasta el manantial de Enrogel. Luego se volvía hacia el norte y salía a Ensemes, de donde seguía hasta Gelilot, que está frente a la cuesta de Adumín, y bajaba hasta la peña de Boán Ben Ruen. Pasaba luego por el lado norte de la cuesta frente al valle del Jordán, y bajando hasta el Jordán pasaba al norte de Bedoglá para terminar en la bahía norte del Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán. Esta era la frontera sur. El río Jordán era la frontera del este. Estas eran las fronteras del territorio que se repartió entre los clanes de la tribu de Benjamín. Las ciudades que les tocaron a los clanes de la tribu de Benjamín fueron, por una parte, Jericó, Bedoglá, Emek, Kesis, Bedarabá,
Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefar, Amoní, Ofni y Geba, o sea, 12 ciudades con sus aldeas. Además, Gabaón, Ramá, Berot, Mispa, Kefirá, Mosá, Rekem, Irpel, Taralá, Selá, Efer, Jebús, es decir, Jerusalén, Gibeá y Kiriad, o sea, 14 ciudades con sus aldeas. Ese es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Benjamín. El segundo territorio sorteado les tocó a los clanes de la tribu de Simeón. Este territorio quedaba dentro del de la tribu de Judá y comprendía las ciudades de Beerseba, de Seba, Moladá, Azar, Sual, Palá, Esem, El Tolad, Betul, Orma, Ziklag, Bet Marcabot, Azar Susa, Bet Lebaot y Saruen. En total, 13 ciudades con sus aldeas. Además, les tocaron las ciudades de Enrimón, Éter y Asán con sus aldeas, más las aldeas que había hasta Baalat Ber, que es la ciudad de Ramat, en el Negev. Estas son las sierras que les tocaron a los clanes de Simeón. La parte de la tribu de Simeón quedaba dentro del territorio de Judá, porque esta tribu tenía demasiada tierra y se les dio a los de Simeón parte de la tierra que le había tocado a Judá. El tercer territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Zabulón. Su frontera se extendía hasta Sarid, seguía hasta el occidente, hasta Maralá y luego hasta Dabeset, para terminar en el arroyo que está frente a Jocneam. De Sarid, esta frontera iba hacia el oriente hasta Kislot Tabor y de allí pasaba a Daberat y subía hasta Jafía. De allí la frontera iba por el este hacia Gat Efer, pasaba por Itá, Casín y llegaba hasta Rimón, dando la vuelta por Nea. Por el norte, la frontera daba la vuelta hasta Anatón y salía al valle de Jefte-El. Había en este territorio 12 ciudades con sus aldeas vecinas, entre ellas Catat, Naalal, Simrón, Idalá y Belén. Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Zabulón, con sus ciudades y aldeas. El cuarto territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Isaacar. Su territorio incluía las ciudades de Jezreel, Kesulot, Sunem, Jafaraim, Sion, Anaharat, Rabid, Kisión, Ebes, Remet, Enganim, en Adá y Bet-Pases. La frontera llegaba a Tabor, Tahasimá y Bet-Semes y terminaba en el río Jordán. En total, 16 ciudades con sus aldeas. Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Isaacar con sus ciudades y aldeas. El quinto territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Aser e incluía las ciudades de Elcad, Alín, Betén, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal, de modo que llegaba por el oeste hasta el monte Carmelo y Sior Libnat. La frontera oriental corría hacia el norte hasta Bet-Dagón, tocando el territorio de la tribu de Zabulón, el valle de Jefteel, Bet-Emek, Neiel y siguiendo más allá de Kabul, de modo que abarcaba Abdón, Rehob, Amón y Caná, hasta llegar a la gran ciudad de Sidón. Después la frontera daba la vuelta hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro, para luego seguir hacia Osá y salir al mar Mediterráneo. Con Maaleb, Aksib, Umá, Afec y Rehob sumaban 22 ciudades con sus aldeas vecinas.
Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Aser. El sexto territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su territorio iba desde Elef, Elón, Saananim, Adamí, Nekeb y Jabneel hasta Lacum, llegando al Jordán. Por el oeste la frontera iba por Asnotabor y luego por Ucok. De modo que por el lado sur colindaba con el territorio de la tribu de Zabulón y por el oeste con el territorio de la tribu de Aser. Por el este, el territorio de la tribu de Neftalí llegaba hasta el río Jordán. Las ciudades fortificadas que les tocaron fueron Sidim, Ser, Amat, Racat, Kineret, Adamar, Ramá, Azor, Kedes, Edrei, en Azor, Irón, Migdal-El, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. Este fue el territorio con sus ciudades y aldeas que les tocó a los clanes de la tribu de Neftalí. El séptimo territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Dan. En este territorio estaban Sora, Estaol, Ir, Semes, Salbin, Ayalón, Hetla, Elón, Timnat, Ecrón, El Teque, Gibetón, Baalat, Jehud, Bene, Berak, Gat, Rimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que queda frente a Jope. Pero como este territorio no les alcanzaba, fueron los de la tribu de Dan a atacar la ciudad de Lesem y tomaron posesión de ella después de matar a todos los que vivían allí. Y así se quedaron a vivir en esa ciudad y les cambiaron el nombre llamándola Dan en honor de su antepasado. Este es el territorio que con sus ciudades y aldeas les tocó a los clanes de la tribu de Dan. Después que los israelitas terminaron de repartir los territorios que le tocaban a cada tribu, le dieron su parte a Josué dentro de los territorios de los demás. Tal como el Señor lo había ordenado, le dieron la ciudad de Timnat Sera en la región montañosa de Efraín, que fue la que Josué pidió. Y Josué reconstruyó la ciudad y vivió en ella. Todos estos fueron los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes del pueblo sortearon entre las tribus israelitas en presencia del Señor a la entrada de la tienda del encuentro en Silo. Y así el reparto de la tierra quedó completo. El Señor le habló a Josué y le dijo, habla con los israelitas y diles que escojan ciudades de refugio, tal como lo ordenó por medio de Moisés. Sí. Moisés. Si uno mata a otro accidentalmente sin intención, puede huir a una de esas ciudades para protegerse de la venganza del pariente más cercano del muerto. El que busque refugio en uno de estos lugares llegará a la puerta de la ciudad y hará su declaración ante los ancianos de la ciudad. Entonces ellos le permitirán entrar y le darán un lugar para vivir. Si el pariente más cercano del muerto lo persigue, los ancianos de la ciudad no entregarán al refugiado, pues mató a su prójimo sin intención y no por tenerle odio. Pero el refugiado tendrá que quedarse en la ciudad hasta que se presente ante todo el pueblo para ser juzgado y hasta que muera el sumo sacerdote que en aquel tiempo está en funciones. Después podrá volver el refugiado al lugar de donde huyó, es decir, a su propia casa y ciudad. Entonces los israelitas escogieron como ciudades de refugio a Kedes en Galilea, en las montañas de Neftalí, a Siquén en los montes de Efraín y a Kiriat Arabá
llamada también Hebrón, en los montes de Judá. Del otro lado del Jordán, en la meseta del desierto, al este de Jericó, escogieron a Bezer de la tribu de Rubén. En la región de Galaad, escogieron a Ramot de la tribu de Gad, y en la región de Basán, escogieron a Golán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades de refugio que escogieron para todos los israelitas y para los extranjeros que vivieran entre ellos. Allí podía refugiarse cualquiera que matara a otro por accidente, para que de este modo el pariente más cercano del muerto no pudiera vengarse y matarlo antes que el pueblo lo juzgara. Los jefes de las familias fueron a Silo, en la región de Canaán, para hablar con el sacerdote Eleazar, con Josué y con los jefes de las familias de las tribus israelitas. Y allí les dijeron: por medio de Moisés, el Señor ordenó que se nos dieran ciudades donde vivir, junto con campos de pastoreo para nuestros ganados. Entonces los israelitas dieron a los levitas algunas de sus propias ciudades y campos de pastoreo, conforme a lo dicho por el Señor. Primero se hizo el sorteo para los clanes levitas que descendían de Kenat. A los queatitas, a los queatitas descendientes del sacerdote Aarón, les tocó 13 ciudades que eran de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. A los otros queatitas les tocaron 10 ciudades que eran de las tribus de Efraín, de Dan y de la media tribu de Manasés. Después de esto, los clanes levitas que descendían de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades que eran de las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí, de la media tribu de Manasés, que están en Basán. Y a los clanes levitas que descendían de Merari les tocaron 12 ciudades que eran de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Los israelitas repartieron entre los levitas por sorteo ciudades y campos de pastoreo, tal como el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Estas ciudades que van a ser mencionadas las dieron los de las tribus de Judá y los de las tribus de Simeón, y les tocaron a los levitas pertenecientes a los clanes de Kehat, que descendían de Aarón, porque a ellos les tocó la suerte en primer lugar. En la región montañosa de Judá le dieron Hebrón, la ciudad principal de los descendientes del gigante Anac, con sus campos de pastoreo. Pero los terrenos y las aldeas de esta ciudad se la dieron en propiedad a Caleb, el hijo de Jefuné. Además de Hebrón, que era la ciudad de refugio para quienes habían matado a alguien, se le dieron a los descendientes del sacerdote Aarón las siguientes ciudades: Limná, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Ain, Jutá y Bet-Semes. Estas 9 ciudades contaban con sus propios campos de pastoreo, y de la tribu de Benjamín le dieron Gabaón, Gebá, Anatot, Almón, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De modo que las ciudades de los sacerdotes descendientes de Aarón fueron 3 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo. A los otros clanes levitas descendientes de Keat, se les repartió las ciudades de las tribus de Efraín. En los montes de Efraín le dieron Siquén como ciudad de refugio para quien matara a alguien, y además Geser, Kibsaim y Bet-Orón, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Dan recibieron el Tequé, Gibetón, Ailón, Gat-Rimón, o sea, 4 ciudades con sus campos de pastoreo. Y de la media tribu de Manasés recibieron 2 ciudades, Tanak, Get-Rimón, con sus propios campos de pastoreo. Así que las ciudades de estos clanes queatitas fueron 10 en total con sus propios campos de pastoreo. A los levitas descendientes de Gersón les dieron 2 ciudades que eran de la media tribu de Manasés con sus propios campos de pastoreo: Golán, que estaba en Basán, para que sirvieran como ciudades de refugio, y Besterá. De la tribu de Isaacar le dieron Kibzón, de Barat, Jarmut y Enganín, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Aser le dieron Misael, Abdón, Elcat, Rehob, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí les dieron 3 ciudades con sus propios campos de pastoreo: Quedes, que estaba en Galilea, para que sirviera como ciudad de refugio, a Moddor y Cartán, de modo que las ciudades de los clanes gersonitas fueron 13 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo. A los clanes levitas que aún quedaban, o sea, de los descendientes de Merari, le dieron la tribu de Zabulón. De la tribu de Zabulón, Jotnean, Cartá, Dimná, Naalal, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Rubén le dieron Beser, Jaaz, Cademot y Mefat.
O sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De la tribu de Gad les dieron Ramot de Galaad para que sirviera como ciudad de refugio, Mahanaim, Hezbón, Hazer, o sea, 4 ciudades con sus propios campos de pastoreo. De modo que las ciudades que les tocaron a los clanes levitas que aún quedaban, es decir, a los descendientes de Merari, fueron 12 en total. Las ciudades levitas dentro del territorio israelita fueron 48 en total, cada una con sus propios campos de pastoreo, los cuales rodeaban a cada ciudad. El caso era el mismo en cada una de esas ciudades. Así fue como el Señor le dio a los israelitas todo el territorio que les había prometido bajo juramento a sus antepasados, y ellos se establecieron y vivieron allí. El Señor cumplió su promesa y les dio paz en todo su territorio. Sus enemigos no pudieron hacerle frente porque el Señor les dio la victoria sobre ellos. Ni una sola palabra quedó sin cumplirse de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a los israelitas. Entonces Josué llamó a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han cumplido todo lo que les ordenó Moisés, el siervo del Señor, y han obedecido todas mis órdenes. Hasta el día de hoy y durante todo este tiempo no han abandonado a sus hermanos y han cumplido fielmente los mandamientos del Señor y Dios de ustedes. Ahora que Él ha cumplido su promesa y que los hermanos de ustedes tienen paz, vuelvan a sus tiendas de campaña y a las tierras que Moisés, el siervo del Señor, les dio al este del río Jordán. Lo único que les pido es que cumplan fielmente el mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor. Es decir, que amen al Señor y Dios de ustedes, que anden siempre en sus caminos y obedezcan sus mandatos, y que les sigan y les sirvan con todo el corazón y con toda el alma. Después de esto, Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. A una mitad de la tribu de Manasés, Moisés le había dado tierras en la región de Basán. A la otra mitad de la tribu de Manasés, Josué le dio tierras entre los israelitas al oeste del Jordán. Y a los primeros los bendijo y los mandó de regreso. Y les dijo: Ustedes vuelven ahora a sus tierras con grandes riquezas y muchos animales, con oro, plata, bronce y hierro, y con mucha ropa. Compartan con sus hermanos esto que le han quitado al enemigo. Así fue como las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés se separaron del resto de los israelitas en Silo, en la región de Canaán, para regresar a sus posesiones en la región de Galaad, donde tenían tierra según el Señor lo había ordenado por medio de Moisés. Cuando las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés llegaron al río Jordán, todavía en territorio cananeo, levantaron junto al río un gran altar. A los otros israelitas les llegó la noticia de que las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés habían construido un altar en la frontera de Canaán, junto al Jordán, en territorio israelita. Y en cuanto los israelitas lo supieron, se reunieron en Silo para ir a pelear contra ellos. Mandaron antes a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, para que fuera a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés. Con él iban 10 principales jefes israelitas, cada uno de los cuales representaba a su clan y a su tribu. Todos ellos fueron a Galaad, donde estaban las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, y les dijeron: Nosotros hablamos en el nombre del pueblo del Señor. ¿Qué traición es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel? ¿Por qué le han abandonado y se han construido un altar en rebeldía contra el Señor? ¿Acaso no ha sido bastante el pecado de Peor, con el que todavía estamos manchados y con el que murieron tantos del pueblo del Señor? ¿No les basta con eso para que ahora ustedes también se aparten del Señor? Si ustedes se rebelan hoy contra el Señor, mañana Él se enojará con todo el pueblo israelita. Si les parece que este territorio que les ha tocado es impuro, vengan a la tierra del Señor, donde está el santuario del Señor. Tomen un territorio entre nosotros, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros construyendo otro altar además del altar del Señor nuestro Dios. Acuérdense que Acán, el hijo de Zera, pecó al tomar de lo que estaba consagrado a la destrucción, y que por su culpa el Señor se enojó con toda la comunidad de Israel.
Y Acán no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces los de Rubén y Gad y los de la media tribu de Manasés contestaron a los jefes israelitas: el Señor y Dios de todos los dioses sabe que no hicimos este altar por rebeldía o para apartarnos de él. Él lo sabe y se lo hace saber a todos ustedes. Si fue por estas razones, no nos perdones la vida. Si construimos este altar para apartarnos del Señor o para presentar holocaustos, ofrendas de cereales o sacrificios de reconciliación, que el mismo Señor nos pida cuentas. La verdad es que lo hicimos porque no queremos que algún día los hijos de ustedes les digan a los nuestros: ¿qué tienen ustedes que ver con el Señor y Dios de Israel? El Señor ha puesto el Jordán para separarnos de ustedes, los de las tribus de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Así los hijos de ustedes harían que nuestros hijos dejaran de sentir reverencia por el Señor. Por eso pensamos en construir un altar, no para ofrecer holocaustos al Señor ni presentar otros sacrificios, sino para que sea un testimonio entre ustedes y nosotros, y entre nuestros descendientes, de que nosotros podemos servir al Señor y presentarnos ante Él con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios por el pecado y de reconciliación. Así los descendientes de ustedes no podrán decirle a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Pensamos que si alguien nos dice eso, a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros podremos responder: miren, nuestros antepasados construyeron este altar del Señor, no para ofrecer holocaustos ni sacrificios, sino para que sirva de testimonio entre ustedes y nosotros. Dios nos libre de rebelarnos contra Él o de abandonarle, construyendo otro altar para ofrecer holocaustos o ofrendas de cereales o para otros sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está delante de su santuario. Cuando el sacerdote Fines, los jefes de la comunidad y los jefes de clanes que iban con él, oyeron lo que decían los de Rubén y de Gad y los de la media tribu de Manasés, les pareció bien. Entonces Fines, el hijo del sacerdote Eleazar, les dijo: ahora estamos seguros de que el Señor está con nosotros, pues ustedes no trataron de rebelarse contra él. Y así nos han salvado del castigo del Señor. Después de esto, Fines y los que iban con él se despidieron de ellos y regresaron de la región de Galaad a la de Canaán, donde estaban los israelitas. Cuando les contaron a los que estaban en Canaán lo que habían contestado los de las otras tribus, la respuesta les pareció bien y alabaron a Dios. Desde entonces no hablaron más de atacar a las tribus de Rubén y de Gad, ni de destruir sus tierras. Los descendientes de Rubén y de Gad le pusieron al altar el nombre de Testimonio, diciendo: este altar será un testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios. Mucho tiempo después que el Señor les diera a los israelitas paz con sus enemigos, y cuando ya Josué estaba viejo, mandó llamar Josué a todos los israelitas con sus ancianos, jefes, jueces, oficiales, y les dijo: yo ya estoy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor les hizo a todos estos pueblos que se les oponían, pues Él es quien ha peleado por ustedes. Yo repartí por sorteo todas estas tierras entre las tribus. No repartí solo los territorios ya conquistados, sino también los que quedan para conquistar desde el río Jordán al este hasta el mar Mediterráneo al oeste. El Señor va a echar de esta tierra a los que vivan en ella, y ustedes las tomarán tal como el Señor su Dios lo ha prometido. Esfuércese en cumplir todo lo que dice el libro de la ley de Moisés. Cúmplanlo al pie de la letra. No se mezclen con la otra gente que todavía viven aquí entre ustedes. No adoren a sus dioses, ni los obedezcan, ni siquiera
mencionen el nombre de esos dioses, ni juren por ellos. Sigan siempre al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha arrojado delante de ustedes a pueblos grandes y fuertes, y hasta el día de hoy nadie ha podido resistir ante ustedes. Uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000, porque el Señor su Dios pelea a su favor, como él mismo lo prometió. Tengan pues cuidado de ustedes mismos, y amen al Señor su Dios. Esta gente que porque quiero que sepan esto, que si se apartan de Dios y se mezclan con esta gente que ha quedado entre ustedes y hacen matrimonios unos con otros, el Señor su Dios no echará a este pueblo de la presencia de ustedes, sino que los usará como red y como trampa para que ustedes caigan, y como látigo sobre sus espaldas y como espina en sus ojos, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra tan buena que el Señor su Dios les ha dado. Yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con toda el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor les prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse. Pero así como se cumplió como lo bueno que el Señor les prometió, así también Él traerá sobre ustedes todo tipo de calamidades, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra buena que Él les dio, sino que cumplan la alianza, que el Señor hizo con ustedes. Si van y adoran a otros dioses y se inclinan delante de ellos, el Señor se enojará con ustedes y muy pronto serán borrados de esta tierra tan buena que Él les ha dado. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel, llamó a los ancianos, jefes y jueces y oficiales en presencia del Señor, y dijo a todo el pueblo: esto dice el Señor y Dios de Israel. Antiguamente Tera y sus hijos Abraham y Nahor, antepasados de ustedes, vivían a orillas del río Éufrates y adoraban a otros dioses. De las orillas del Éufrates tomé a Abraham y lo hice andar por toda la región de Canaán, le hice crecer en número, dándole primero a su hijo Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Esaú y Jacob, y a Esaú le di la región montañosa de Seir, pero Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón y herí de muerte a los egipcios hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando los antepasados de ustedes salieron de Egipto, los egipcios los persiguieron con carros de guerra y caballos hasta el Mar Rojo. Ellos me llamaron y yo puse una gran oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar cayera sobre los egipcios y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que hice en Egipto. Después pasaron ustedes mucho tiempo en el desierto hasta que los traje a la tierra de los amorreos en el lado oriental del Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo los hice caer en manos de ustedes y ustedes los derrotaron y se adueñaron de la región. Después Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, vino a pelear contra ustedes. Balac mandó a buscar a Balaán, hijo de Beor, para que los maldijera a ustedes, pero yo no dejé que Balaán los maldijera y tuvo que bendecirlos. Así los salvé a ustedes. Entonces ustedes cruzaron el río Jordán y llegaron hasta Jericó. Los que vivían en Jericó, amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jereceos, heveos y jebuseos, pelearon contra ustedes, pero yo hice que ustedes los derrotaran. A los 2 reyes amorreos no los derrotaron ustedes con espadas ni con arcos, sino que yo envié mi pánico delante de ustedes, de modo que ellos huyeron. Antes que ustedes llegaran, yo les di a ustedes tierras que no habían trabajado y ciudades que no habían construido. Ahora viven en ellas y comen uvas y aceitunas que no plantaron. Y añadió Josué: por todo esto, respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses de Susan, que sus antepasados adoraron a orillas del río Éufrates, y en Egipto, y sirvan al Señor.
Pero si no quieren servir al Señor, pues elijan hoy a quién van a servir, si a los dioses a los que sus antepasados sirvieron a orillas del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, a quienes viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces el pueblo dijo, no permita al Señor que lo abandonemos por servir a otros dioses. El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos y quien nos protegió y nos defendió durante el camino cuando pasábamos entre tantos pueblos. Él echó de delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que vivían aquí. Por todo esto nosotros también serviremos al Señor, pues Él es nuestro Dios. Pero Josué les dijo, ustedes no van a poder servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso que no va a tolerar las rebeliones y pecados de ustedes. Si ustedes lo abandonan y sirven a otros dioses, el Señor responderá haciéndoles mal y los destruirá a pesar de haberles hecho tanto bien. El pueblo contestó, eso no va a pasar, nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué dijo, ustedes son sus propios testigos de que han escogido servir al Señor. Lo somos, respondieron ellos. Y Josué dijo, quiten entonces todos los otros dioses que hay entre ustedes y vuélvanse de todo corazón al Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Aquel mismo día, allí en Siquén, Josué hizo un pacto con el pueblo y les dio leyes y decretos, los cuales escribieron en el libro de la ley de Dios. Después tomó una gran piedra y la puso debajo de la encina que está en el santuario del Señor. Y le dijo a todo el pueblo, esta piedra va a servirnos de testimonio, pues ella es testigo de todo lo que el Señor nos ha dicho. Será un testimonio contra ustedes para que no sean falsos con su Dios. Y después Josué mandó a cada uno a su territorio. Poco después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo enterraron en su propiedad en Timnat Sera, que está en los montes de Efraín, al norte del monte de Gaz. Los israelitas sirvieron al Señor mientras vivió Josué y aún después, mientras vivieron los ancianos que sabían todo lo que el Señor había hecho por los israelitas. Los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron enterrados en Siquén, en el monte que Jacob había comprado por 100 monedas de plata los hijos de Amor, el padre de Siquén, y que luego pasó a ser propiedad de los hijos de José. Cuando murió Eleazar, hijo de Aarón, lo enterraron en la colina de su hijo Finés, la cual le fue dada en los montes de Efraín. Amado Salvador, te damos gracias por esta mañana que nos has permitido leer este libro de Josué, recordar estas grandes cosas que tú hiciste con este pueblo, Señor, y cómo le diste esta tierra en heredad, pero también recordar que eres un Dios celoso, que eres un Dios que no comparte con nadie la alabanza ni la honra que es debida a tu santo nombre, Señor. Permítenos ser también fieles y leales a ti, Jesús, que nos amas tanto y quieres solamente el bien para nosotros, bendecirnos a cada instante. Ayúdanos a vivir en santidad delante de tu presencia, Señor Jesucristo. Ayúdanos también, Señor, a reflejar a otros tu gloria, Señor, a contarle a otros de tus maravillas y que los demás vean en nosotros las grandes cosas que tú haces, Señor, y cómo puedes bendecir al ser humano. Ayúdanos a ser testigos, Señor, de tu poder y de tu grandeza. Encomendamos a ti este día y esta semana, Señor Jesucristo. Presentamos a nuestra hermana Luz Marina Polo, Señor, para que seas tú obrando también en ella, Jesús bendito, y seas restaurándole completamente su salud. Nosotros creemos, Señor, que tú puedes obrar también en la parte física, así como en la parte espiritual lo hace, Señor. Creemos en la sanidad divina y creemos que hay sanidad en tu nombre, Jesús. Nos encomendamos a ti, Señor, que todo lo que hagamos este día, esta semana, sea para alabanza, honra y gloria de tu precioso nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.